mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad. Mucho más allá. Me llevas. Muy buenos días para todos, otra vez acá en el canal Entrenador de Emociones. En esta oportunidad estamos en la naturaleza, aprovechando el día, aprovechando estas fiestas que no se trabajan. Y en esta oportunidad le traemos el último episodio de la visualización y la manifestación. Después de esta serie vamos a hablar sobre la abundancia, que está altamente vinculado con la manifestación, con la visualización. Y también, seguido a eso, vamos a hablar sobre un tema muy importante que a todos los seres humanos nos trae como una incertidumbre, un poco de temor, un tema que no se habla, que es el tema de la muerte, a dónde van los muertos. Que obviamente voy a presentar un estudio sobre este tema y una reflexión también sobre la muerte totalmente opuestas, por así decirlo, o en otro episodio. Volviendo al tema de la visualización y la manifestación, este es el último episodio, que es el 4, que vamos a usar algunos puntos del Nuevo Testamento, puntualmente algunas historias de Jesús, algunas parábolas también. Pero antes quería recordarle, obviamente, que en los episodios anteriores hablamos del Antiguo Testamento, de cómo Dios fue mostrándole a algunos patriarcas, en este caso Abraham, cómo visualizar y manifestar, tomado de la mano siempre de Dios. Porque la visualización y la manifestación por sí mismo no tienen el efecto, o no causa el efecto deseado, ¿no? Hay mucha gente que visualiza y manifiesta, no se le dan las cosas y automáticamente se bajonean, se deprimen o no siguen insistiendo. En la propuesta que yo hago justamente sobre la visualización y la manifestación, desde este plano o de este temario que estoy presentando, siempre tiene que ver con tomado de la mano, digamos, dirigido por Dios, siempre dirigido por Dios, dirigido por Jesús, que es lo que a uno lo va a ayudar obviamente a crecer espiritualmente, crecer emocionalmente y crecer económicamente, porque como lo he dicho anteriormente, la visualización y la manifestación en la mayoría de los casos tiene que ver con tema económico, siempre, laboral, y un poquito más atrás, en menor porcentaje, tema de salud, ¿no? Nosotros los seres humanos generalmente tenemos esa condición de, cuando las cosas no se dan, bajar los brazos, rendirse rápidamente. Y no se trata justamente de eso, sino de insistir y bueno, poner un parámetro, poner un límite hasta dónde insistir y cambiar tal vez el programa, el proyecto o el interior, porque muchas veces no se dan porque no están dadas las circunstancias, y somos nosotros los seres humanos, los que trabamos o lo que frenamos para que no se dé lo que uno está queriendo manifestar. Ahora puntualmente quiero mostrarles, en el capítulo 5 de Juan hay un episodio de Jesús. Este Jesús va a un estanque donde había una tradición no judía, sino una tradición pagana, donde todos los que estuvieran enfermos, el primero que se metía en el estanque cuando el agua giraba era sano. Bueno, Jesús viene a este estanque. ¿Por qué? Porque el judaísmo en ese momento estaba muy contaminado con tradiciones de otros pueblos, ¿no?
Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entra, tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Nosotros, si leemos esto de corrido, sin reflexionar, sin indagar, sin buscar antecedentes, sin buscar puntualmente el significado de esto, lo pasamos de largo y lo leemos con suerte en un minuto y medio. Pero acá, como dije anteriormente, hay una situación de una creencia de que bajaba un ángel y este ángel movía las aguas y cuando se movían las aguas uno se metía y era sano, ¿no? Algo que podía funcionar como no. Bueno, Jesús viene a qué, bueno, a romper con esto, con esta situación, porque también acá hay una visualización, pero una visualización un poco más compleja y engañosa. ¿En qué sentido? Que si uno se pone a indagar, a pensar un poco de lo que pasaba en ese momento, había antecedentes de que otros se habían sanado y otros no. Entonces los que se habían sanado habían visualizado, habían visto que se podía acceder a una sanación desde el movimiento del agua. Había como una esperanza o una falsa esperanza, porque había otros que no se habían sanado. Entonces Jesús viene a este lugar a hablar justamente con este paralítico. En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, lo hizo pensar, lo hizo razonar, lo hizo buscar en su interior, qué era lo que él buscaba. Y el paralítico le contesta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la fe, toda la visión de este hombre estaba puesta en el estanque. ¿Me explico por qué? Porque había un falso concepto, había una falsa imagen de Dios. Era como que Dios en ese momento era muy exigente, pero muy exigente a la hora de entablar una relación con Dios. ¿Me explico? Entonces Jesús viene a romper con esto, a decir esto es mucho más fácil, esto es mucho más ágil, esto es mucho más sencillo de lo que uno parece, y él viene a quebrar con esa imagen distorsionada del Padre. Era como que Dios en ese momento era el enemigo del ser humano, el enemigo del pueblo, y acá se ve a las claras, ¿no? Entonces dice que Jesús, el enfermo le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y acá viene algo particular. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Los fariseos eran algo así como los líderes religiosos, que en ese momento los líderes religiosos también eran líderes gubernamentales. Era un gobierno teocrático el de Israel. Simplemente que acá está bajo el yugo romano. Ellos no tenían cierta autoridad para tomar algunas decisiones, lo tomaba Roma, no lo tomaban ellos, ¿no? Entonces, como era día de descanso y el día de descanso estaba prohibido tomar el lecho, que el lecho era como una camilla, porque no el mandato de Dios, sino que un sublibro
digo sublibro, una subley, una ley un poco más abajo, no le permitía cargar ciertas cosas, se tomaba como una carga. ¿Por qué? Porque el día sábado era el día de descanso. Entonces se le oponen a Jesús porque le dice, toma tu lecho y anda, y levántate y vete. Entonces como que para los judíos, en este caso particular los fariseos, para ellos era más importante guardar la ley de Dios que el enfermo caminara. Era más importante la ley que alguien se sanara. Era más importante los escritos que alguien tuviera la clara imagen de Dios. En este caso Jesús tenía la clara imagen de Dios y en este caso particular el paralítico tenía la clara imagen de Dios y ellos se oponían a ello. ¿Por qué? Porque la ley siempre estuvo por encima de lo que era la imagen de Dios. Sin embargo, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, al paralítico, que ahora ya no es más paralítico, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. O sea, los fariseos querían que él se quedara quieto, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, de verdad no sabía. Pero claro, esta confianza, esta certeza, esta firmeza de Jesús transmitida a este paralítico hizo de que él pudiera visualizar, en un instante visualizar, confiar en él para poder caminar. Entonces, en este caso puntual que te estoy trayendo, la visualización está muy altamente vinculada con la salud y está altamente vinculada con Dios. Por eso la propuesta que yo te traigo de una visualización y una manifestación siempre está vinculado, siempre va a estar vinculado con Dios, con Jesús. Vos pensás que en el cerebro, nuestra cabeza, tenemos una glándula que es la glándula pituitaria y la glándula pineal. Esa glándula pineal generalmente te diría que un alto porcentaje se activa cuando uno ora, cuando uno está en posición de oración y empieza a hablar con Dios, no en un rezo, sino en una oración. ¿Por qué en una oración? Porque la oración es una comunicación que uno tiene con Dios y en esa comunicación uno se empieza a imaginar cosas. Si eso se hace repetitivo, se hace un hábito y en ese hábito se van dejando cosas atrás que son superficiales, que son superfluas, que son vanas, que son temporales, y uno ya se empieza a focalizar en algo más puntual, en algo más real, ¿se entiende? Como por ejemplo, pedirle a Dios perder el miedo, pedirle a Dios una estabilidad económica, pedirle a Dios una sanación, pedirle a Dios por la familia, pedirle a Dios por una relación marital o de pareja que funcione. Se van dejando cosas superficiales para visualizar en esa oración lo que uno está buscando. Y de hecho la glándula pineal, como dicen algunos orientales, es el famoso tercer ojo, que es lo que todo el tiempo cuando uno lee la Biblia con esta posición que yo te estoy mostrando, hace de que esa relación con Dios sea más real. Me explico, no sea una relación teórica distante, lejana, apartada, donde Dios está en otra esfera y que nosotros no tenemos acceso a eso, ¿sí? Que de hecho en uno de los videos que voy a subir más adelante voy a hablar más en profundidad sobre esto. En varios videos hablo en profundidad. O sea, todo esto que te estoy mencionando de la visualización, la manifestación, Dios, la muerte, la abundancia, la carencia, todo está altamente vinculado ahí. Hay una cadena de circunstancias que te van llevando a que todo te cierre, ¿sí? Que es lo que hoy Dios o Jesús está queriendo buscar en vos para ligar nuevamente esa relación que se ha cortado, que la hemos cortado nosotros mismos. Generalmente le echamos la culpa a Satanás, pero hemos sido nosotros los que hemos cortado esa relación. En Juan capítulo 9, acá hay otro episodio de sanación donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice en el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?
Bueno, acá tenemos también otra cultura impuesta por el judaísmo, de que si vos nacías, que hoy sigue estando vigente en nuestros días, no es que quedó allá, esto ahora te vas a dar cuenta de lo que te digo, ¿no? Cuando uno ve una persona que está ciega, rota, lastimada, tiene una enfermedad terminal, cualquiera sea ella, dice, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Como que si vos pecás, te va a pasar esto, no vas a poder quedar embarazada, tu hijo te va a salir deforme, tu hijo va a nacer muerto, como que Dios fuera el originador de esos dramas, ¿no? Que de hecho no lo es, que generalmente estos dramas son generados por nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que la idea justamente que Jesús nos quería transmitir en esta oportunidad, como en otras, era que nosotros podamos destrabar estas situaciones para llevar una vida más saludable, con menos carga, más ágil, que vaya como jabón, como por así decirlo, ¿no? Entonces Jesús utiliza todos estos acontecimientos, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrenar, salir de esa matrix y que podamos tener nuestra propia identidad siempre mirando a Dios, ¿no? En el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ese es el versículo 5. Entonces, ¿qué es lo que dice? No pecó ni él ni los padres. Esto surgió. Por alguna malformación, falta de alimentación de la mamá, no sé, podemos decir algún disgusto, un mal esfuerzo en medio del embarazo. El chico nació ciego y bueno, y tristemente nació sin vista. El versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra, porque también era sábado, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Jesús lo hacía, estas cosas era bastante desafiante Jesús, porque él lo hacía con el fin de, primero sanarlo, pero segundo provocar o desafiar las leyes o desafiar los argumentos que tenían los judíos, los fariseos, la élite entre comillas judía. Por eso él, pudiendo haberle solamente tocado los ojos, o pudiendo haber dicho ciertas palabras, lo podría haber sanado, o no haber dicho nada. Pero él, ¿qué hacía? Buscaba subjetivamente el problema de los judíos, lo traía delante de ellos y se lo solucionaba. En este caso, que hace? Escupe, que estaba prohibido escupir, sobre la tierra y hace lodo, o sea, tampoco puede hacerlo, esas dos cosas no puede ser. Y untarle los ojos menos, o sea, 3 pecados sobre un mismo mandamiento, ¿no? Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé. Otra más, no está permitido lavarse. Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, los vecinos y lo que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este que estaba sentado, mendigaba? ¿No era este? Uno decían, él es, y otros, a él se le parece, él decía, yo soy. No la voy a hacer tan larga porque es una historia bastante interesante, pero larga. Entonces, el hecho de que Jesús primero le haya puesto barro en los ojos y no lo haya hecho directamente con sus palabras como lo hizo con el anterior, que le dijo, levántate y vete, llévate el hecho. Acá le untó y fue caminando. En ese proceso de caminar, es muy probable que el enfermo, en este caso el ciego, haya visualizado lo que Jesús iba a hacer. Por otro lado, Jesús ya era famoso. En esa instancia, a Jesús se lo conocía, esto era Capernaum, no era Jerusalén. A él ya se lo conocía por otros milagros, o sea que la fama de Jesús se había divulgado por todo el pueblo, por toda la localidad y localidades vecinas, porque había andado por localidades vecinas, tanto él como sus discípulos haciendo ciertos milagros. Entonces como que la gente estaba más predispuesta ahora para recibir ese milagro o esa sanación. Que el milagro y la sanación primero vienen en el interior y después vienen en el exterior. ¿Se entiende? O sea,
para que el ciego o el paralítico pudieran ver y caminar, primero tenía que haber una sanación interna, que era eso puntualmente lo que Jesús buscaba. Fíjate lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8 al 12. Por la fe Abraham, vamos a cambiar la palabra fe por confianza para que sea más fácil, porque si no fe queda muy religioso. Dice, por la confianza en Dios y en él mismo, Abraham, siendo ya llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Acá te muestro otra vez una visualización, pero en este caso desde Pablo. Ya habían pasado muchos años desde que pasó con Abraham, que salió sin ver a dónde iba, y Dios utilizó esa visualización para mostrarle a él y confiar no solo en Dios, sino confiar en él mismo. En Marcos capítulo 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiste y os vendrá. Vamos a cambiar la palabra orando y lo vamos a leer de nuevo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis visualizando, creed que lo recibiste y vendrá. ¿Qué también está diciendo acá Marcos? Al decir creed que lo recibiste significa que vos tenés que vivir como que ya lo tenés. Por ejemplo, en este caso, si vos tenés la necesidad de cambiar de trabajo, conseguir un trabajo, vos tenés que visualizar trabajando y manejarte, vivir, caminar, vestirte como si estuvieras trabajando. Pero no desde la desesperación, porque generalmente cuando uno busca a Dios, lo busca en la instancia de la desesperación. Bueno, no me queda otra. O sea, che, se me prende fuego la casa, ¿a quién llamo? Y no, llama a los bomberos. O sea, al último que llama, digamos, a los bomberos, no es que vos intentás apagarlo, no, llama directamente al bombero. Acá es lo mismo, cuando vos sabés que ya no hay chance, los buscás a Dios. Aún cuando estás, como en los casos anteriores, estás enfermo, lo último que haces es buscar a Dios. Primero agotás el recurso del médico y después lo buscás a Dios. Y acá lo que Jesús te está queriendo decir es que vos lo visualices todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Acá en Lucas capítulo 7 versículo 1 dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum y allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia, este hombre merece que le conceda lo que le pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, el centurión, digamos. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tantas molestias, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, siquiera me atreverí a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo, a uno ve y va, y el otro ve y viene. Les digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, asombrado de él, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en todo Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Bien, este centurión no estaba contaminado con la política o la religión o las leyes judías del momento. No estaba bajo el yugo de los fariseos, ni de la Torá, ni de la Tanaj, ni del Tanaj, ni del Pentateuco. A pesar de que ellos tenían sus dioses, ellos conocían muy bien la religión judía, la tenían clara. Pero claro, a Jesús se lo había tildado en un principio como un revoltoso, como un rey o un mesías o un libertador o un mercenario o un celote que se iba a levantar en armas contra los romanos. Sin embargo, este centurión, que lo seguía de cerca, lo conocía Jesús y nada de esto era así, sino que este Jesús venía con una idea puntual de salvar a la humanidad justamente de estas leyes o de estas imposiciones de la Matrix o
o del sistema. Este tipo, el centurión, muy claro tenía, pero muy claro, aceptó enseguida las normas o la teoría que Jesús les ofrecía. Y seguramente, muy probablemente, este centurión se comunicó, habló y tuvo una charla bastante fluida con el siervo, con su siervo. Y el siervo le habrá dicho, ve, intentémoslo con él, a ver qué pasa. Intentémoslo, que va a surgir. O sea, ellos visualizaron y lo manifestaron con lo que le dice el centurión, que a uno le dice ve y va, y al otro le dice ven y viene. O sea que la autoridad, la confianza, la fe que ellos tenían estaba al 100% por la visualización que ellos tenían. Acá tenemos en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, una de las tantas cosas, si no es la más importante, por la cual uno no puede visualizar, o no se les dan las cosas, ¿no? Acá tenés la contracara de la moneda. O sea, si a vos no se te dan las cosas, es muy probable que sea por esto. En el versículo 14 de Santiago capítulo 1 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Acá tenés claramente una visualización negativa. Cuando uno es tentado es porque uno lo está trayendo, uno lo está buscando. Realmente cuando yo me siento a sociabilizar con gente de confianza, y entramos a tocar estos temas, o temas similares a estos, yo por ahí escucho algunas historias que a mí me sorprende escucharlas, porque yo digo, pero a mí eso no me pasa, nunca a mí me pasan otras cosas, pero eso que vos te está pasando, jamás me pasó. Y estoy hablando de cosas negativas. ¿Por qué no me ha pasado? Porque yo no estoy detrás de eso. Yo estoy detrás de otras cosas. Entonces a mí me van a pasar cosas de las que yo estoy detrás, de lo que yo estoy buscando. Estoy buscando querer crecer, estoy buscando querer expandirme en lo económico, estoy buscando querer tener una sociedad donde trabajemos a la par y ganemos exactamente lo mismo. Entonces, si yo estoy buscando eso es lo que a mí me va a surgir. Ahora, si yo estoy buscando, por ejemplo, un negocio rápido, que venga rápido y se vaya rápido, van a venir los negocios rápidos y que se van a ir rápido. Pero eso va a traer como consecuencia una estafa. Una estafa, un engaño, te va a traer como que hiciste un negocio muy rápido con mucho dinero, te lo compraste y tuviste problemas legales. Si estás detrás, por ejemplo, de alguna mujer, va a pasar de que vas a tener muchas oportunidades de mujeres, pero ninguna como para formalizar una relación marital de pareja seria. Entonces, la visualización tiene que ver con esto también, puntualmente. ¿Qué significa? De que si vos estás manifestando, o sea, visualizando cosas negativas, es obvio que te van a pasar cosas negativas. No esperes que te pasen cosas positivas, porque somos nosotros los que accedemos, somos nosotros los que abrimos ese candado, esa llave, esa puerta para que las cosas sucedan. Mirá, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, nosotros, el animal, el sensual, el animal mental, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, ¿para quién? Para el hombre animal. Y no las puede entender. Por eso a veces cuando vos estás hablando de temas espirituales con una persona que es espiritual y te separás de esa persona, va a llegar un momento que no vas a entender nada ni te vas a acordar nada. ¿Por qué? Porque volviste al hombre animal, no al hombre espiritual. Esto es muy común, ¿eh? Cuando vos activas la conciencia o el espíritu, cuando vos la activás relacionado a usted realmente con gente espiritual, vos vas a comprender muchas cosas y vas a sentir un dolor dentro, vas a sentir, decir, esto es inteligente lo que está pasando acá y esto es lo que yo quiero. Te separaste, vos fuiste a tus actividades, la otra ha sido su camino, y es muy probable que te hayas olvidado de todo. ¿Por qué? Porque volviste al hombre animal, volvió tu mente a funcionar. Porque para él son locura y no se puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, volvemos a lo mismo.
la visualización y la manifestación tiene que ver con el espíritu, con la glándula pineal, que a pesar de que la glándula pineal está en la mente, es una forma de activar, el hombre espiritual. Es complejo, pero no es tan complejo poder entenderlo. Pero lo que voy es que para que a vos te surjan las cosas, te funcionen las cosas, primero tenés que tener paciencia, mucha paciencia, tenés que ser insistente, tenés que tener una disciplina, tenés que tener un orden, tenés que tener una conducta y obviamente tenés que tener una relación con Dios. No ese Dios que está lejano, sino ese Dios que te está queriendo enseñar cómo acceder a ese plano. Porque vos estás accediendo a un plano espiritual para que se ejecute en el plano material, que sería este plano, el plano tangible, el plano del tacto. ¿Me explico? ¿Lo podés hacer desde acá? Sí, lo podés hacer. Es mucho más rápido que venga, pero es mucho más rápido que se vaya también. Ahora, cuando vos lo haces desde el plano espiritual, vos estás generando activos espirituales dentro y estás generando activos económicos también. Y de eso es lo que se trata de esto. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Acá hay un consejo que le da Pablo a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le dice ten cuidado de ti mismo? Porque en un momento vos podés estar visualizando algo y al segundo estás visualizando algo negativo, porque estás manejado por la mente. Porque la mente generalmente te va a dominar. ¿Por qué? Porque no la tenés entrenado al espíritu. Y se trata justamente de eso, de que vos tengas una disciplina y que vos tengas una conducta desde el punto de vista espiritual. En Efesios 4:23 dice, renovaban el espíritu de vuestra mente. También, ahí tenés otra forma de visualizar, generar esos activos. No tanto desde el ámbito material, económico. La oferta que Dios te hace es lo que siempre se dijo, de que no hagáis tesoros en la tierra y que busquemos primeramente el reino de Dios. Porque si vos buscas el reino de Dios, lo otro viene solo, sin desesperación. Te vuelvo a repetir, es un proceso lento, es un proceso largo y es un proceso tedioso. Porque el que traba todo esto justamente es uno, no es Dios. Mateo 6:9 al 11, y ya para terminar, para ir aterrizando, dice, vosotros, pues, cuando oréis, y acá hago un paréntesis, dice, orar, hablar, conversar, interactuar, persuadir. Cuando oréis, así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en el cielo como en la tierra. Y danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Bueno, acá también, esto es una oración, digamos, que está trillada, que todas las religiones la manejan, pero siempre por encima, ¿no? ¿Cuál es la oferta que Jesús te hace? Que cuando vos oréis, cuando vos visualicéis, vos vayas a Dios con un espíritu de aprendizaje y de recepción, no dándole órdenes a Dios. ¿Se entiende? Un espíritu de aprendizaje, Señor, ¿qué tenés para darme? Mostrame tu imagen, mostrame de qué tengo que hacer, pero no desde la boca para afuera, porque lo vas a seguir trabajando. Entonces, Dios puede empujarte o puede trasladarte, pero usa la palabra empujarte, puede empujarte de acá, en un solo empujón, de acá a 20 años, económicamente hablando. ¿Lo puede hacer? Claro, si es Dios, claro que lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero como nosotros no estamos preparados para recibir esas bendiciones, entonces ¿qué pasa? Las trabamos, las queremos ya, sin hacer un cambio interior. Porque es nuestro interior el que no está permitiendo recibir esas bendiciones. Imagínate, nosotros para el rechazo, los hombres generalmente, de los hombres, cuando nos gustaba una mujer y íbamos en encaramos y la mujer nos decía que no, era un rechazo, y después un rechazo tras de otro, un rechazo tras de otro. Uno se acostumbra a ese rechazo y convive con ese rechazo hasta que se da. Ahora, ¿qué pasa si tenés la ventaja de ser Brad Pitt, por ejemplo, para citar? Y Brad Pitt no creo que haya recibido rechazo. Es todo una tras de otra de asertivos. Entonces, si vos no sabés gestionar esos asertivos, va a ser contraproducente. Todo lo que lograste en tu familia, en tu casa,
en el plano económico, todo se te va a ir. ¿Por qué? Porque no lo sabes gestionar, no lo sabes manejar. Y Dios lo que busca, Jesús lo que busca es justo eso, que vos puedas manejar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus ideas, tus planificaciones, tus objetivos, tus viajes, que vos lo puedas manejar desde el interior. ¿Para qué? Para que cuando venga la oportunidad vos estés preparado. Esa es la visualización y esa es la manifestación. Y ya para terminar, te voy a citar Juan 8:47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, esto desde el punto de vista religioso tiene otra connotación. Pero de lo que yo te quiero manifestar o dejarte acá es justamente que si vos sos de Dios, Dios te va a empujar de acá a 20 años. Vos podés ser al cabo de un entrenamiento de 3 meses, podés llegar a ser una persona, vamos a usar, económicamente afortunada, y lo que otra persona lo puede lograr en 20 años, vos lo podés lograr en una semana, en un día. ¿Por qué? Porque Dios te puede traer el negocio, Dios te lo va a traer el negocio. Entonces, para que vos puedas abrir ese candado, tenés que ser una persona de Dios, tenés que ser espiritual. Y para terminar, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y no te lo estoy marcando desde el punto de vista religioso, de lo que vos ya conocés, sino que dice, visualiza sin cesar. Todo el tiempo visualizar, con los pies sobre la tierra, realmente. Entonces, el truco está a cambio. El truco justamente es esto, de que vos lo hagas cómplice o lo hagas socio a Dios de esto que es justamente orar o visualizar todo el tiempo. ¿Para qué? Para que tu vida cambie. Porque se hace cuesta arriba vivir en este mundo. Muy cuesta arriba. Los problemas cuando tenés 20 se sujetan a cuando tenés 20. Los problemas de cuando tenés 30 años se sujetan a los problemas de cuando tenés 30. Pero tenés que solucionarlos de 20 si no los solucionaste. Cuando cumplís los 40, empiezan los problemas de un adulto de 40 años. Pero si no solucionaste los problemas de cuando cumpliste 30, tenés que solucionarlo. Y lo de los 20, malo de tu adolescencia, malo de tu niñez. Y cuando cumplís 50, exactamente lo mismo. Entonces, esto que te estoy trayendo sobre la mesa es justamente eso. Que vos tengas herramientas, ¿para qué? Para que lleves una vida en armonía. Y que sea un crecimiento, siempre desde el punto de vista espiritual. Porque lo demás viene por añadidura. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Si hay algo que no te quedó claro, te invito a que lo vuelvas a mirar de nuevo, a todos, que repases los versículos que te pasé, que si tienes alguna pregunta, me dejes un comentario abajo y yo voy a tratar de contestártelo por ahí o por otro medio, y que sigas la saga de lo que se viene ahora, que es sobre la abundancia, que está altamente vinculado con esto, y obviamente sobre la muerte, que está prácticamente hermanado, muy hermanado con esto que te estoy hablando y con lo que viene la abundancia. Gracias por estar ahí y seguir siendo un entrenador emocional. Nos estamos viendo.